Bueno, hola chicos, como les mencionaba, voy a grabar uno de los mercados, que es el de competencia monopolística, que en realidad es un punto intermedio, o sea, en la línea, digamos, ¿cómo se llama? Si yo tuviera que trazar una línea, ¿no? Continua de cantidad de empresas, tendríamos, por un lado, competencia perfecta, después vendría competencia monopolística, después vendrían oligopolios y después vendría el monopolio, ¿sí? La competencia monopolística lo que mezcla son cosas de competencia perfecta y de monopolio, ¿sí? Les voy a compartir pantalla para ver el PowerPoint. Ahí en el PowerPoint van a ver cuáles son los capítulos que tienen que estudiar. En realidad, digo, es mucho de lo que ya venimos viendo. La idea es que podamos tener un repaso y que en esta parte de la materia, en esta materia fundamentalmente, tengamos la capacidad de analizar comparativamente los mercados para darle como algún upgrade respecto a lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Ahora me quedaron los docentes viejos. Bueno. Entonces, como le decía, competencia monopolística es un mercado que está entre un punto intermedio entre el monopolio y la competencia perfecta. Por un lado, existe un gran número de demandantes y oferentes, digo, característica que comparte con la competencia perfecta. Y por otro lado, los productores venden productos diferenciados. Cada uno de los productores tiene un producto que es específico. ¿Sí? Por lo tanto, los bienes son sustitutos cercanos, pero no perfectos. Esto lo hace diferente a un monopolio también. No lo hace igual a una competencia a una competencia perfecta en donde los bienes son homogéneos, ni tampoco lo hace igual a un monopolio en donde no tenía sustitutos cercanos. ¿Sí? Esta es una característica y la característica distintiva de la competencia monopolística, que vende productos diferenciados. Por lo tanto, tiene bienes sustitutos cercanos. Esto va a hacer que de alguna manera la demanda a la que se enfrenten los monopolistas esté en un punto, digo, no sea completamente elástica como la de los mercados perfectamente competitivos, ni sea la del mercado como la del monopolio, en donde no tenía sustitutos cercanos, ¿sí? Y en este caso, al igual que en competencia perfecta, no hay barreras a la entrada y la salida. Entonces, cuando hablamos de los bienes diferenciados, ¿por qué hablamos de bienes diferenciados, que es la característica esencial de la competencia perfecta, monopolística? Una empresa va a vender, y hablamos de bienes diferenciados, porque la empresa vende un bien que tiene características especiales, que son específicas, ¿sí? Entonces, esto hace que la empresa opere en un nicho de mercado, ¿sí? En una parte específica del mercado, ¿sí? Y esa parte específica del mercado hace que tenga una demanda que va a depender de el estilo de producto que yo vendo. ¿Sí? El estilo de producto que yo vendo hace que yo opere en ese nicho de mercado. Los servicios asociados, digo, yo puedo darle especificidad, diferenciación a ese bien cuando aparecen conceptos como la publicidad, ¿no? Que yo puedo modificar la demanda de un bien, ¿no? Y volverla como, digo, más como más específica a mi empresa a través de la publicidad. Casos ejemplos son estos bienes que se destacan por su marca, ¿no? De llamar la atención frente al resto. Entonces uno puede tener una demanda que se vuelva menos elástica, ¿sí? Promoviendo las preferencias de los consumidores hacia esos bienes. ¿Por qué quiero decir menos elástica? Porque, a ver, como nosotros tenemos un mercado, o sea, digo, lo que yo hago a través de esto es menos elástica que la elasticidad perfecta del mercado competencia perfecta, ¿sí? Pero más elástica que la de un monopolio que era la de mercado, ¿sí? Por eso decimos que está en un punto intermedio. Porque lo que yo hago es afectar las preferencias de los consumidores diciéndole, vendo un producto especial. Entonces,
por esa característica específica del producto especial, quizás el consumidor esté dispuesto, ¿no?, a no moverse de bien, de sustitutos cercanos, porque me interesa esa característica especial, ¿sí? Entonces, se hace menos elástica que en competencia perfecta, ¿sí? Porque yo quizás privilegio ese bien específico frente a un sustituto cercano. Entonces, la demanda se desplazaría si por un lado se modifica el estilo, los servicios y las estrategias de venta. ¿Sí? Yo puedo captar más demanda del mercado si cambio alguna de estas características que haga que lo que podemos llamar fidelizar al consumidor. Si los competidores del mercado cambian de precio, la producción y los servicios y las políticas, o sea, si otros productores hacen algo como para que o bien captar más nicho de mercado o bien repeler más nicho de mercado. O si cambian las preferencias, los grupos de los productores, las políticas de venta de otros productores. Todo esto puede hacer que la demanda cambie, ¿no? Porque si cambian los ingresos, quizás a mí me aumenten, digamos, que me aumente la demanda. Si otros tienen una política de venta distinto, quizás puede beneficiarme a mí porque, de nuevo, repelen a demandas de sus mercados o bien atraen a demandas de sus mercados, ¿sí? Entonces, la industria no tiene bienes homogéneos, sino que hay un grupo de productos que está estrechamente relacionados y se relacionan a través de ser sustitutos tecnológicamente. Entonces, satisfacen la misma necesidad, pero desde un punto de vista técnico, ¿sí? Son sustitutos cercanos desde el punto de vista tecnológico. No sé, yo puedo tener un bien diferenciado, por ejemplo, no sé, bienes celulares, ¿sí? Tecnológicas o computadoras notebook versus computadoras de escritorio, que son dos productos diferentes, tecnológicamente me sirven para lo mismo, ¿sí? Pero bueno, puedo diferenciarme a partir de una notebook, que puede ser una notebook que use Office o una notebook que use Apple, ¿no? Ahí hay una diferenciación, ¿no? Pero los dos me sirven para lo mismo. O sustitutos económicamente, ¿sí? Satisfacen la misma necesidad, pero tienen precios similares, ¿sí? Quizás alguno más económico que el otro. Me da lo mismo, no sé, una zapatilla de una marca que de otra, pero los precios son similares, no son iguales. Los productos que integran un grupo o una industria tienen una alta elasticidad precio, ¿sí? Porque, de nuevo, a diferencia que la demanda del mercado, que a la que se enfrentaba un monopolista, como yo tengo sustitutos cercanos, yo lo que voy a hacer es, si aumento mucho el precio, voy a tender a irme hacia otros bienes que me satisfacen la necesidad, pero con alguna diferenciación en particular. Y una alta elasticidad precio cruzada, ¿no? Si los bienes son sustitutos cercanos, ¿sí? La elasticidad es alta, también cruzada. Si aumenta el precio de un bien, entonces seguramente aumentan las cantidades del otro bien en una alta proporción. En este caso, la curva de demanda va a tener pendiente negativa, ¿sí? Porque nosotros decimos que para ese nicho de mercado, la empresa operaría como si fuera un monopolio, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto, que la elasticidad precio va a ser más alta que la de mercado a la que se enfrenta una empresa competencia de monopolio, ¿sí? Entonces, las decisiones de producción y de precios van a depender de las empresas, ¿sí? Pero, de nuevo, el precio va a quedar delimitado por lo máximo que está dispuesto a pagar la demanda por ese bien en ese nicho de mercado, ¿sí? Y como hay un nivel de sustituibilidad de los productos que no es perfecto, sí hace que yo tenga y opere con pendiente negativa, porque quizás,
yo no estoy dispuesto a sustituir completamente una notebook Apple por una notebook de, digamos, con sistema operativo Windows. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quien consume productos Apple, bueno, va a seguir consumiendo productos Apple. Entonces ahí yo tengo un nicho de mercado con pendiente negativa. Digo, a no ser que los productos Apple aumenten demasiado, y hace que, bueno, yo ya decida por un producto alternativo, voy a tener como cierto monopolio en ese mercado porque va a haber una preferencia hacia la marca, hacia esa tecnología y demás. Entonces, la demanda a la que se enfrenta la empresa, sí, es una demanda con pendiente negativa, ¿sí? Entonces, de nuevo, porque ofrece un producto que es ligeramente diferenciado de competencia perfecta. Por lo tanto, va a contar con un ingreso marginal que va a tener el doble de la pendiente de la demanda. La demanda de mercado es la de su nicho de mercado, que es la que vemos acá, ¿sí? Y el ingreso marginal va a ser como el de competencia perfecta, ¿sí? Va a ser el doble de la pendiente, porque tengo una demanda de mercado con pendiente negativa, ¿sí? Y esto se debe, de nuevo, a que esta demanda de la empresa, a la que se presenta la empresa, va a ser mucho más elástica que la de mercado y mucho menos inelástica que la de competencia perfecta, porque la de competencia perfecta sería completamente horizontal. La de monopolio sería más vertical, porque es la demanda de mercado y yo no tengo tantos sustitutos, no tengo sustitutos cercanos, ¿sí? Acá, como el bien es diferenciado, yo tengo cierto poder como para manejarme en ese nicho de mercado, aun cuando los consumidores, si yo digamos, me excedo con el precio que decido pagar, que decido cobrar, puede que se vayan hacia otros mercados, ¿sí? Entonces, hay una similitud con el monopolio en donde solo tiene una pequeña porción del mercado. El equilibrio en competencia monopolística, ¿dónde se da? Se da al igual que en competencia perfecta, ¿sí? Uno puede asumir que la empresa ya tomó la decisión de cuál es su estrategia de marketing y las decisiones de calidad del producto y en el corto plazo se comporta como un monopolio. Por lo tanto, va a definir las condiciones de equilibrio donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. El costo marginal va a ser igual al ingreso marginal, ¿sí? Entonces, los beneficios van a estar dados por qué. El costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿sí? Entonces, el beneficio, si este es el costo total medio, el beneficio va a ser la diferencia entre el costo total medio de producir, perdón, acá estamos, yo produzco 50 unidades, ¿sí? Yo produzco 125 unidades, que es el equilibrio entre el costo marginal y el ingreso marginal. Estas 125 unidades me cuestan 25 pesos, ¿sí? Pero por esas 25 unidades, este mercado en particular está dispuesto a pagar 75 pesos. Entonces, el beneficio es todo lo que está marcado en celeste. El equilibrio en el corto plazo de competencia perfecta también puede pasar que tengamos pérdidas económicas, ¿no? Cuando, ¿qué? Cuando tenemos una demanda de mercado muy pequeña en nuestro nicho que no llega a cubrir los costos totales medios o los costos variables medios, ¿sí? Entonces, ahí pone el ejemplo con un caso en donde yo, fíjense, que la porción de mercado que tengo es mucho más baja y el costo total medio está por encima de esa demanda de mercado. Entonces, el equilibrio en donde se da que el ingreso marginal es igual al costo marginal, se da en 40, producir 40, están dispuestos a pagar 40, pero me cuesta 50. ¿Sí? Entonces acá tengo una pérdida económica. Eso puede ocurrir, ¿cuándo qué? Cuando mi nicho de mercado es muy chiquitito. ¿Cómo se logra el proceso de equilibrio hacia el largo plazo en competencia perfecta? Bueno, en el largo plazo, uno de los supuestos más importantes es que no hay barreras a la entrada y a la salida,
¿sí? Con lo cual, si estamos en una situación como esta o como esta, acá va a haber incentivos a que entren empresas a este mercado, porque yo estoy viendo que en el mercado de computadoras hay un beneficio de mercado. Entonces, por ejemplo, digo, no en el caso de Apple, que quizás tiene, digamos, ciertas especificidades y un nicho de mercado mucho más restrictivo, pero en el caso de las computadoras, como puede ser HP, Asus, bueno, no se me ocurre ninguna otras más, yo veo que, bueno, nada, las notebooks tienen un beneficio económico positivo versus, por ejemplo, las computadoras de escritorios. Entonces, yo digo, en vez de seguir en un mercado ¿cómo se llama?, de computadoras de escritorios, me paso al mercado de notebook que tengo un beneficio positivo. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que si mi demanda original era de D', ¿sí?, se reduzca, y si yo obtenía los beneficios económicos, fíjense, mi demanda original era de D'. Mi ingreso marginal viene dado por esta curva que está acá, ¿sí? Entonces, con esta curva que está acá, mi costo marginal es esto, entonces yo tendría mi equilibrio en el punto en donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal, ¿sí? Que está acá, perdón. Esta es la demanda y este es el ingreso marginal, en donde el equilibrio se da en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Acá. Este sería el precio que estaría dispuesto a pagar la demanda por esas Q1, que es C, P de mercado, y este sería el beneficio, el que está en verde, ¿sí? La diferencia entre B y C es el costo, es el beneficio. Si lo que pasa es que entran otras empresas al mercado, ¿a mí qué me va a pasar? Y se me va a reducir la demanda, porque ahora voy a tener otros competidores y esos competidores van a traer aparte de la demanda con un producto diferenciado en ciertas características. Entonces la demanda se traslada paralelamente hacia adentro y eso define una nueva demanda con un ingreso marginal distinto, ¿sí? También la mitad del ingreso marginal de la demanda original. Entonces, el punto de equilibrio se va a dar en donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal en Q2, en donde el precio va a estar dado por E, ¿sí? En donde el precio va a estar dado por E, y fíjense que ¿qué va a pasar? Mi costo, mi ingreso marginal, el precio va a estar dado por E, ¿sí? Y acá los costos marginales, en realidad, no tengo, fíjense que acá me equivoqué, en realidad acá los costos marginales, saquemos esto que está acá, porque los costos marginales, en realidad, ¿dónde va a estar mi beneficio? Si E es la demanda y en la curva de costo total está, la curva de costo total medio es esta, lo que me cuesta a mí producir, ¿no? ¿Cuál es? Es E, es mi punto de equilibrio, ¿sí? Y en mi punto de equilibrio, el costo de producir eso coincide ¿con qué? Con lo que yo recibo. Entonces, en ese punto, los beneficios extraordinarios desaparecen, ¿sí? En el punto E, lo que yo recibo es exactamente igual a lo que a mí me cuesta producir, ¿sí? Entonces ahí los beneficios económicos desaparecieron. Y ahí se produce lo que nosotros llamamos el equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces, fíjense, la curva de demanda esta es la curva de demanda del mercado, ¿sí? Que es más elástica que la curva de demanda de la empresa, ¿sí? Entonces, la curva de demanda del mercado es la curva de demanda de la empresa. A medida que van entrando empresas, se van contrayendo la curva de demanda del mercado, ¿sí? Entonces, a medida que se contrae la curva a medida que van entrando empresas, se va contrayendo la curva de demanda de la empresa, ¿sí? Entonces, la curva de demanda del mercado va a seguir siendo la misma, porque el tamaño del mercado no varió. Lo que varió es la cantidad demandada para la empresa.
¿Hasta cuándo? Hasta que alcance un punto de equilibrio en donde el ingreso marginal coincida con el costo marginal y que haga que el precio recibido sea exactamente igual a lo que a mí me cuesta producir eso. ¿Sí? Entonces ahí los beneficios económicos van a desaparecer. Fíjense que en celeste, ¿sí? Están los beneficios económicos que recibo cuando la demanda es D'. Y en amarillo están los beneficios económicos que recibo cuando la demanda es D'. Y en rojo es la demanda final que hace que mis beneficios en el largo plazo sean iguales a cero. ¿Sí? Entonces, el equilibrio en el largo plazo se da en un punto en donde la curva de demanda final se vuelve tangente con la curva de costos medios de corto plazo o de largo plazo de la empresa, ¿sí? En donde los beneficios económicos son cero y ahí, como yo les decía, los incentivos a las entradas y las salidas quedan anulados. Cuando uno compara la situación de competencia perfecta con la de monopolio, ¿qué ve? Nosotros en la competencia perfecta recordemos que el equilibrio de largo plazo se daba en el mínimo del costo total medio de largo plazo, ¿sí? En donde el costo marginal coincidía con el ingreso marginal. Nosotros teníamos una demanda perfectamente elástica que iba bajando por alguna razón, que hacía que el precio fuera bajando, porque, por ejemplo, se iba expandiendo la oferta. Entonces, el precio iba bajando a medida que se iba expandiendo la oferta porque había beneficios económicos positivos, pero ese precio iba bajando en el mercado. Entonces yo iba a llegar a un punto en donde el precio coincidía con el costo marginal de largo plazo y con el costo total medio de largo plazo y llegaba a una situación de equilibrio con beneficios económicos iguales a cero. Acá la demanda del mercado no se mueve, la demanda del mercado sigue siendo igual. El problema está que para la empresa, la demanda que ella enfrenta a medida que va aumentando la oferta en el mercado, se va reduciendo, porque se va achicando su nicho de mercado, porque los consumidores pueden dirigirse hacia otras empresas que ofrecen un producto similar pero a menor precio o que ofrecen un producto similar con características y una diferenciación que hace que me atraiga más las características del nuevo producto, entonces va a alcanzar un equilibrio en donde, como la pendiente de la curva de demanda de la empresa es negativa, siempre la tangencia con la curva de costo total medio de largo plazo se va a dar en el punto en donde el equilibrio va a estar hacia la izquierda del mínimo, hacia la izquierda del mínimo del costo total medio, ¿sí? Porque tiene pendiente negativa, nunca se va a dar acá, porque para que se dé acá tendría que tener una pendiente horizontal. Como esta tiene pendiente negativa, siempre se va a dar en ese punto. ¿Sí? Entonces, lo que decimos es que existe un exceso de capacidad instalada en competencia perfecta o una capacidad instalada excedente en competencia monopolística, porque en realidad el producto, el nivel de óptimo de eficiencia se daría en una situación como esta en el corto de competencia perfecta, pero el equilibrio de largo plazo que hace que deje de moverse las condiciones de entrada y salida de competencia monopolística se da en este punto, que no es el punto en donde la empresa está produciendo a su menor costo posible. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es que un exceso de demanda. Perdón, es un exceso de capacidad, es una capacidad instalada que funciona con un excedente. Yo podría aumentar la producción y reducir los costos totales, ¿sí? Pero eso no ocurre, porque yo siempre voy a ponerme en una situación como la que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, la diferencia justamente se da porque yo voy a ofrecer una menor cantidad a un mayor precio, ¿sí? En donde voy a ofrecer una mayor cantidad a un menor precio y con
ubicada en un punto en donde no estoy en el mínimo del costo total medio. Entonces esto hace que yo opere con un exceso de capacidad instalada. ¿Sí? Esa sería una diferencia entre competencia perfecta y competencia monopolística en el largo plazo, en donde yo llego a una situación de equilibrio, en donde ya no hay incentivos para moverse. ¿Sí? Como verán, competencia monopolística es muy cortito, es, digo, cuestiones que nosotros ya vimos ya vimos en competencia en economía neoclásica. Lo importante de acá es que nosotros tengamos la capacidad de distinguir cuáles son las características específicas del mercado y cuáles son las diferencias entre los mercados, tanto de competencia perfecta como de monopolio. ¿Sí? ¿Qué puntos tienen en común y qué puntos no tienen en común? Entonces, bueno, a partir de eso ustedes vayan analizando y comparando los mercados y entendiendo y leyendo de la bibliografía lo que les explicamos. Es un mercado muy simple, muy cortito, pero, por ejemplo, para ponerles muchos ejemplos, es el típico caso de las zapatillas de marcas con las zapatillas de no marcas. Puede ser el caso de las gaseosas, por ejemplo. Yo compro Pepsi y Coca, y compro Coca porque, nada, la fórmula de Coca me gusta más que la fórmula de Pepsi, pero si la Coca se vuelve muy cara, yo voy a tirarme hacia consumir Pepsi. El mercado de los que estén dispuestos a consumir gaseosa van a consumir gaseosa, ¿sí? El mercado no cambió, lo que hace que cambien mis preferencias, ¿sí? Yo decido que veo que el precio de la Coca-Cola aumentó mucho, o si cambian mis preferencias respecto a lo específico de la fórmula de Coca-Cola, porque me hace mal o por lo que fuera y me muevo hacia la Pepsi. O me muevo hacia una mucho más barata, como puede ser Seco, como puede ser Preti, como puede ser Manaos, porque me ofrecen precios más baratos. Entonces, si se me van mucho las de primeras marcas, me muevo hacia las segundas marcas. Son casos muy típicos de competencia monopolística, en donde la diferenciación se da por precios. Entonces, bueno, por ejemplo, tienen que ver con cuestiones así, ¿no? Las marcas juegan un rol muy clave, por eso la publicidad juega un rol muy clave en un mercado de competencia monopolística, ¿no? También atraer, mostrar esa diferenciación. Yo tengo un producto distinto por tal característica, por tener una tecnología más avanzada. En el mercado de celulares, lo mismo. En el mercado de celulares yo puedo tener celulares con más tecnología, celulares con menos tecnología, pero si eventualmente lo que yo busco es un celular que me permita escribir por WhatsApp, me permita sacar fotos, me permita andar en redes sociales y tenga ciertas cuestiones básicas cubiertas, ya después el agregado de tecnología y demás es diferenciación, que veo si yo estoy dispuesto a pagar por esa diferenciación extra o no. También podría ser, ¿no? Un ejemplo de competencia monopolística. También otro ejemplo de competencia monopolística pueden ser, a ver si se me ocurre algún otro, pero en general esto por precios, por tecnología, por marca, no sé, también pueden ser, por ejemplo, uno creer que ciertas marcas de pañales son mejores que otras marcas de pañales, ¿no? Entonces, ¿por qué Huggies es bueno? Entonces compro Huggies versus Pampers, por ejemplo, ¿no? Porque creo que es mejor, porque tiene mayor durabilidad, no tengo la menor idea de pañales, pero bueno, se me ocurrió ahora porque también es un ejemplo claro. Entonces, bueno, nada, digo, estos tipos de ejemplos que ustedes puedan distinguir, ¿no? Que qué es lo que, o sea, un mercado en donde hay muchas empresas y en donde yo pueda distinguir que la competencia está dada por la diferenciación del producto y en donde algo muy importante aclarar es que no hay interdependencia entre las empresas. Cada una de las empresas actúa de manera independiente y se focaliza en ofrecer un producto distinto. Pasa mucho en lo que tiene que ver con el mercado de pymes, ¿no? Cuando un emprendedor entra a un mercado.
¿sí? Cuando un emprendedor entra a un mercado con determinado producto, lo que va a buscar es diferenciarse de las grandes marcas, ¿sí? Entonces, al diferenciarse de las grandes marcas, él necesita encontrar algo específico, pero va a actuar independientemente de la estrategia que sigue Coca-Cola. Él va a estar enfocado en ofrecer un producto distinto, en ofrecer un bien que tenga una característica distinta, independientemente de lo que haga Coca-Cola, Pepsi o demás. ¿Sí? Entonces acá no hay interdependencia. El productor no está mirando la estrategia del otro. ¿Sí? El productor está pensando en generar en el mercado, dada la variedad de productos en el mercado, una diferenciación específica para su producto. ¿Sí? Estas son las características distintivas de un mercado de competencia monopolística y aprendan a diferenciarlo de un mercado de oligopolio, de un mercado de competencia perfecta, de un mercado de monopolio, que son las cuestiones claves para entender mercados, ¿no? Y para que cuando uno se enfrenta a un análisis de mercado en cualquier análisis de demanda o demás, si estamos dentro de una empresa y demás, poder ver estas diferencias y saber dónde estoy operando, ¿no? No es lo mismo trabajar en un mercado de competencia perfecta, en donde voy a vender al precio que tengo porque estoy vendiendo tomates, que trabajar en un mercado de oligopolio, ¿no? En donde yo sé que voy a poder definir el precio y eventualmente pensar en producto, en estrategias ¿cómo se llama? En estrategias de diferenciación, de precio, en monopolios diferenciados por precios y no de un precio único. Entonces ahí voy a pensar una forma distinta, ¿no? De poder captar más ganancias y más excedente al consumidor, que no es lo mismo que yo trabaje en un mercado oligopólico, en donde yo sí estoy pensando en lo que está haciendo la otra empresa y estoy incorporando su conducta en mi regla de decisión. Acá no pasa esto, acá la empresa decide sola. Entonces, bueno, poder diferenciar estas cuestiones para ver cuáles son las estrategias a seguir, ¿sí? Cualquier duda lo vemos en la clase, ¿sí? Espero que haya sido clara y bueno, mucha suerte para poder entender este tema que es bastante fácil en general. Bueno, no se me detiene la grabación.